¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo, domingo de bajón dominguero. Ya saben todos más o menos mi condición. Dicho día, entre las 5:30 de la tarde y las 9 de la noche, mi alma se encuentra en un estado de profundo desasosiego, donde, bueno, cualquier soga, cualquier manera que intenten de rescatarme del pozo de la depresión y la amargura, no va a alcanzar. Imagínense que ustedes tengan una soga de 10 metros para tirarme y sacarme, yo me voy a encontrar a 10 metros 50 centímetros, no siendo una de mis posibilidades, o mejor dicho, uno de mis mejores desempeños, el tema salto. Así que bueno, nada, los amigos de siempre, los amigos que ya conocen el canal, saben de mi condición. Es más, muchos me dicen, a mí me pasa lo mismo, nada más que por ahí veo una charlita tuya. El único problema es que yo la grabo cuando estoy en el bajón dominguero, y capaz que la ven, porque tarda en subirse, tarda en desarrollarse y demás, la ven cuando ya el bajón dominguero pasó. Pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Puede que producto de dicha situación, este video dure 10 minutos o 5 horas. Vamos a tratar de que no sea ninguno de los dos extremos. Pero bueno, aprovecho a saludar a los amigos de siempre del canal, al querido Tito, los amigos Pablo, Fernando Asame, Facundo Faraone, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, montón de amigos que están siempre. Lorensis en YouTube. Lorensis hizo una aclaración el otro día donde yo hablaba de la segunda marca de Trooper, diciendo que la segunda marca que Trooper debería ser la segunda marca de tal o cual otra, y él me corrigió, porque yo también lo noté. Las unidades que comenzaron a venir de muy buena calidad son las Trooper Expert. Yo he mostrado acá en el canal una serie de pinzas que he comprado y han dado un excelente resultado. Trooper Expert. Quería hacer la aclaración porque estuvo muy bien acotado por el amigo. Y bueno, de este lado, cuando uno considera que debe aclarar, lo hace. Porque fue un tema que lo pasamos muy por arriba, no era necesario entrar tanto en el tema, porque esas herramientas tuvieron su video presentación, tuvieron su toma de contacto, de hecho siguen en funciones con excelentes resultados. Aprovecho y saludo al querido amigo Gregorio, espero que esté bien, lo mismo que el querido amigo Miguel, como siempre, aportando criterios técnicos, siempre dando una devolución. La verdad que manejamos criterios técnicos muy parecidos, y me estoy dando cuenta por muchas señales que dio el querido amigo Miguel en todo este tiempo, que pertenece a la antigua escuela como uno. Saludos a Cecilia Barroso, si está viendo esto, saludos para Mendoza. Vamos a empezar a mandar paquetes para allá. Quiero que sepan que estoy comenzando a grabar este video a las 7:30 de la tarde del domingo, ya promediando el bajón dominguero. Su pico máximo se hace sentir. Mi intención era dejar mis hijas y venir a hacer la charlita, dado que por el tema que prometí tratar, me había dado cierto entusiasmo, y me pasa a veces que, claro, en la cabeza uno la elabora, la produce, la piensa, obviamente cada cosa que uno va a decir va atada a un recuerdo. Esto quiero que quede claro, cada cosa que uno va a decir va de la mano de un recuerdo, por ejemplo. Y comentaba el amigo Ubaldo, comentaba el querido Ubaldo,
yo no sé cómo haces, o algo parecido, no cito textual, no sé cómo haces para tener tanta memoria y saber en qué momento compraste tal o cual herramienta. Créanme que es así. Puedo errar en vez de que sea un lunes, fue un miércoles, pero sé en qué momento, dónde y podría decir cuánto pagué cada una de las herramientas que tengo, aunque parezcan muchísimas. Y es la misma situación que se da cuando yo comento que tengo un amigo que es como un hermano. De hecho, aprovecho y abro un paréntesis. Si me voy por las ramas, tráiganme de vuelta. Subí una foto a la comunidad donde se ve un pelado entrenando. No denuncien, no es MHC Tools, es un pelado cualquiera. Que bueno, mi amigo me dijo, mirá, se parece mucho al que te delira vos. Y bueno, nada, me pasó la foto y yo la subí. De hecho, subió un reel. Yo miro sus videos que decía eh, aspirando ando o algo así. Yo le cambiaría el título porque me da a que está, bueno, no vamos a decir, pero me da a tipo encerrado en un departamento de un ambiente con, bueno, no vamos a entrar en esa, pero ¿me das un pasecito, loco? Ese tipo, ese submundo raro, la verdad que a mí no me gusta, no me interesa, no participé nunca. Nada, es simplemente miro y porque miro no me callo, como supo decir don José Larralde. Sepan disculpar también, es el bajón dominguero. Bueno, no me fui por las ramas. Este amigo que yo tengo colecciona, y ya lo he contado alguna que otra vez, figuras de Dragon Ball. Tiene en la actualidad más de 6 millones de pesos en figuras de Dragon Ball. Las colecciona desde que lo conozco y éramos muy chicos. Tendríamos 11 años y él tenía sus figuras de Dragon Ball. Imagínense lo difícil que era para un chico tener un juguete y no poder usarlo, porque perdía el valor al sacarlo de la caja. Pero bueno, hoy en día su vitrina, sacando algunas figuras que valen más por sí solas, los Ganjapanes o Manjapanes, no sé. Abro otro paréntesis. El amigo Gregorio me preguntaba cómo me manejo yo con determinada palabra que solemos decir los italianos. Generalmente en mi familia, y yo particularmente, digo Lucats. Lucats. Él sabe a qué me refiero. Bueno, y él también puede precisar, este amigo mío, él también puede precisar en qué momento compró o le regalaron o adquirió o canjeó determinada figura. Resumiendo, querido Ubaldo, cuando hay pasión, agudiza la memoria. Quizás no me acuerdo de otras cosas, pero de lo que es las herramientas y lo que renegué por tenerlas y el sinsabor o el mal sabor de boca que me dejó el haber adquirido alguna que otra. Y ya vamos a entrar en ese tema, porque como mostré en el video de hoy, desocupé el humilde banquito. No lo. Las unidades que había acá arriba simplemente las trasladé a otro sector. Pero llené, porque dije pongo un ejemplar de esta, un ejemplar de la otra, y si quiero explicar esto, y bueno, llené de unidades antológicas, como para hablar un poco de herramientas, un poco más. Bueno, se me volcó un tarrito con nafta que tenía, pero le quedaba lo mínimo, así que no perdimos nada. Hoy en día lo que es nafta, por menos que perdimos ahí 5 pesos. Nada, mentira. Bueno, llené el banco, hay que ver por dónde arrancamos. Por dónde arrancamos a hablar, porque bueno, comprenderán que tengo
llaves combinadas, llave de 2 bocas, martillos, destornilladores, pinzas. Se podría decir que hay un surtido lindo para describir. Muchas de las cosas que escuchen ya las van a saber, porque los que siguen el canal, obviamente en algún momento las dije. Dado que, bueno, uno cambia de opinión en algunos temas, pero si hay algo que no se puede cambiar es la historia vivida, las experiencias vividas y, bueno, las pasiones. Generalmente uno puede cambiar de todo, como alguna vez dijo un actor en una película, uno puede cambiar de cualquier cosa, lo que no puede cambiar es de pasión. Voy a comenzar por mostrar, primero porque me estaba mirando y segundo porque ha sido una de las grandes frustraciones que he tenido en mi vida. Y ustedes no lo van a poder apreciar, pero esto que están viendo, obviamente es una llave francesa, vamos a decirle, Baco 72, que corresponde a 10 pulgadas, no tiene uso, tiene el uso mínimo simplemente para decir la usé. ¿Qué pasaba con esta unidad? Esta unidad la tengo desde cuando cumplí 20 años. Obviamente, yo tengo anteriormente a esa edad otras unidades de Baco 72 10 pulgadas. Pero ¿qué pasaba? Nunca podía encontrar el modelo que a mí me gustaba, que era este. Siempre lo veía en las vidrieras, siempre lo veía en los exhibidores del Vikingo. Baco 72, 10 pulgadas, 255 milímetros, la apertura máxima de la herramienta, Baco Industria Argentina. Por una razón o por otra, nunca me pude reunir con este modelo de francesa Baco que tengo en mis manos. ¿Cómo me reuní con él? Bueno, a mis 20 años, ya de los 16 años en adelante, si bien yo trabajé desde muy chico, yo trabajo desde los 12 años y medio, antes no estaba mal que un chico trabaje, trabajaba en una fábrica de plástico, hacía pequeñas figuras, pequeños muñecos, era una máquina que inyectaba plástico en estado caliente, chocaba contra un molde y quedaba la figura de una muñeca. Bueno, lo mío era limpiarle las rebabas de los dos moldes y bueno, en otra instancia, cuando ya el dueño me agarró un poco más de confianza, había algo que le llamaban el molino, que las piezas plásticas que no habían sido fundidas o que por ahí habían salido mal, se tiraban de vuelta, se trituraban, se volvían a fundir y se volvía la operación. Pero bueno, eso es al margen. Yo trabajo desde muy chico, a eso de los 15 años y medio, 16, comencé a tener una economía bastante interesante, producto de que ya mi mano de obra se cotizaba, estaba siempre viendo qué hacer. Bueno, me podía dar el gusto de comprarme llaves francesas de este tipo, sin olvidar los anteriores, las épocas anteriores donde las vacas no venían tan gordas, y ya vamos a hablar de eso también. Pero bueno, logré dar con este modelo y les voy a contar cómo, porque de hecho tengo, no quiero exagerar, pero 4 modelos Baco 72 que han sido fallidos. Los he visto en vidrieras, los he visto en exhibidores. Cuando le voy a decir esa no está, esa no. Recuerdo que iba con mi coupé Torino hacia Ramos por Rivadavia y antes del semáforo de Bransen, o sea, viniendo de Ramos hacia acá, sería antes, yendo, pasando el semáforo de Bransen, había una casa que está desde el año
estaba desde el año, no sé, 40, que se llamaba Herrajes Córdoba. Vendía todo tipo de lo que sea herrajes, cerradura, cerradurita, manijita, bisagrita, bisagra, piano, lo que se puedan imaginar, vendían. Y vendían algunas que otras herramientas. Bueno, recuerdo que tenía que comprar algo que no tenía nada que ver con una Baco 72. Estoy hablando de tornillos quizás de como mucho 5 o 6 milímetros de largo para, bueno, tareas de carpintería, alguna bisagrita, pavadas que nada tenían que ver con esto. Recuerdo ver en la vidriera esta llave, con su cartoncito azul, los tubos marca Robot, que eran una llave Allen, con tubos, en ese caso, en el caso que yo compré, y hoy no los muestro, en pulgadas, o sea, siempre el encastre era media, pero el tubo tenía la medida correspondiente a las distintas opciones para el trabajo. Entonces entro, dos viejitos, matrimonio, y viejitos con todo respeto. Ya ahora deben estar viendo hace años crecer el césped de abajo hacia arriba. Bueno, compro lo que tengo que comprar y le digo, quiero la llave francesa Baco de 10 pulgadas. El viejito, sin mediar palabras, asiente, busca en la lista de precios, por las dudas, porque se debe haber cansado de haber ido a buscar la herramienta, esta u otra, y que después le diga, no, deje. Entonces eran, me acuerdo, la lista de precios es como que la estoy viendo, eran dos placas de, llamémosle, Corlock, folios y dentro hojas con el ítem, el precio, todo manuscrito, ordenado obviamente en forma alfabética, y abre la carpeta, busca francesa Baco 72, me dice el precio, le digo que no hay problema y encara para los fondos de del establecimiento. No era una ferretería, vendían herrajes. Lo único que decía, espero que este hombre traiga exactamente el modelo que yo quiero. Bueno, no pasó. No sé si era un modelo mejor o peor, como me ha pasado otras veces, que en el momento me fui con un mal sabor de boca, después era un modelo espectacular de Baco, poco visto, cromado. Bueno, en el momento lo odié. Y viene con una francesa Baco 10 pulgadas que decía simplemente Baco 10, del otro lado Baco 10. Y le digo, maestro, yo quiero la de la vidriera. Y me mira y me dice, pero esta es igual, muchacho. Es una Baco. Es más, es un modelo más nuevo. No les estoy hablando ni siquiera de la 0672. Les estoy hablando de una 70. Jefe, yo quiero la de la vidriera o no la compro. Bueno, medio refunfuñante porque, claro, hombre mayor, se tenía que estirar. Recuerdo que tenía unos estantes de vidrio. Yo digo, ahora se le quiebra un estante. Yo quería la francesa. Viene el viejito con la francesa y me dice, esta se la dejo lo mismo, pero debería valer un poquito más. Digo, bueno, le agradezco, pero depende cuánto más lo pagaría, le digo. ¿Usted sabe cuántos años hace que ando atrás de este modelo de Baco? Y me dice, ¿en serio? Y le conté. Y me dice, a mí me ha pasado y me contó unas historias. Bueno, a mí, yo dije, no me cuente más de esas historias porque yo soy un fanático, está todo bien, ya está, cóbremela, me voy. Y durante mucho tiempo la tuve
en la cocina de la casa donde yo vivía en aquella época, en la casa de mi vieja, la tuve en la cocina y mientras miraba la televisión y mi vieja cocinaba, yo le daba al gusanito. Así fue mi paso hasta conseguir este este modelo de llave Vaco 72. Nuevo, sin usar, comprado por mí en Herrajes Córdoba. Han llegado a mi vida otras, por supuesto, he comprado, pero la que tiene valor sentimental para mí es esta, la unidad que están viendo. A muchos le debe importar 3 pepinos, pero es como llegó a mí esta unidad que tuve que pasar por 4 sabores agridulces, porque si bien estaba logrando lo que siempre quise, porque yo desde muy chico dije, cuando yo veía a una persona que más o menos admiraba por su desempeño técnico, yo he admirado a gente real, gente de carne y hueso. Digo gente real porque admirar al polaco Erceg, si bien es un tipo real, pero no es un vecino mío, no es un tipo con el que yo puedo hablar. Es como admirar a Oreste Berta, que sí, está bien. Pero bueno, la gente que yo veía que tenía algo para enseñar, yo veía qué herramientas utilizaba y verdaderamente me involucraba con esas herramientas. Quizás, obviamente, lo que estoy diciendo tenga que ir acompañado de muchas otras cuestiones, pero en mi experiencia de aquel momento, la ecuación se daba perfecta, se daba así. Y ese ejemplo que les estaba dando, o esa breve explicación que estaba dando, se traduce a esta herramienta, sigue siendo, seguimos en el tema llaves francesas, es una Subiondo y estaría bueno aprovechar para limpiarla un poquito, si encuentro una bateíta o una botella o algo que se haga solidario, como para, bueno, pegarle una... Vamos a sacarle un poquito de grasa. Después les voy a mostrar los destornilladores que tengo. No por soberbia, no por pedantería, pero me han dicho, me han mojado la oreja. Lo único que tenés son francesas y pizza, no tenés un destornillador. Esos que están ahí, cada uno representa un juego de destornilladores que yo tengo. Y eso no lo digo por soberbia, no lo digo por jactancia, lo digo porque los amigos de la primera hora del canal ya conocen esto que les estoy contando. Bueno, vamos a poner un poquito de naftita y vamos a limpiar esta Subiondo de 12 pulgadas que, como les dije, siempre traté de comprar la misma herramienta que utilizaba la persona que yo admiraba. Para los que conocen mi historia, sabrán que mis comienzos en la obra fueron de la mano de un albañil, en la obra propiamente dicha, fueron de la mano de un albañil de apellido Jiménez. Creo que su nombre nunca lo supe. Siempre fue Don Jiménez. Y si lo supe ya lo olvidé. Porque la verdad que en la época que yo les hablo, el llamar don a una persona, tenía cierta impronta de respeto. Don Jiménez. La verdad no recuerdo si supe su nombre alguna vez. Pero el viejo Jiménez fue, se podría decir, una de las pocas personas que, siendo mi jefe, se podría decir, jamás me hizo sentir que eso era así. Yo lo ayudaba, lo asistía, estaba haciendo mis primeras armas en lo que era la construcción, hasta que se enteró que
me gustaba muchísimo la electricidad, estaba estudiando eso. Y me dijo, ¿vos estás estudiando electricidad, esto y lo otro? Sí. Bueno, listo. A partir de ahora nos vamos a manejar de esta manera. Pasó una obra, pasó 2 obras. La tercera obra, el viejo Jiménez me marca, no me marca, me da un croquis hecho por él, que se pueden imaginar lo que era, y me dice, necesitamos que haya luz en este ambiente, en este ambiente, en este ambiente, y que esté todo armado antes de revocar. Digo, bueno, sí, no hay problema. Se queda conmigo o me manda alguno. No, se tomó el palo, se fue y bueno, quedé solo ahí en la obra. Los primeros 15 minutos, no les voy a mentir, me senté en la escalera porque era planta baja y primer piso. Me senté en la escalera y dije, yo me voy, ¿qué voy a hacer acá? Hasta que empecé de a poquito a mirar y de a poquito empecé y bueno, así arrancó la primer obra eléctrica completa. Obviamente los números ya eran otros, ya podía cobrar de otra manera. La verdad, ha sido una excelente persona conmigo, don Jiménez, y dentro de sus herramientas, dentro de sus pocas herramientas que manejaba, llamémosle, de mano. Tenía muchísimas herramientas de albañilería, tenía reglas, tirantes, bueno, cuchara, pala, carretilla. No le he visto tanto trompito, era una época donde todavía no es, o sea, si bien el trompito existe desde hace años, pero era como la moladora, era selecta la gente que por ahí tenía determinada herramienta. Hoy en día una amoladora, un trompito, está más o menos al alcance de cualquier persona que quiera realizar el oficio. Ya hay otros conceptos y otros costos. Quiero sacarle bien la tierra para que abre y cierra bien. Es increíble lo mucho que ha trabajado conmigo en todo lo que se pudo esta llave. Yo le vi, de hecho, él tenía una caja con herramientas y tenía una de la marca Subiondo. La de él era un poco más chica, 10 pulgadas. Intenté comprarla, no había de 10, la quise comprar porque le pregunté dónde la había comprado. Y me dijo que la compró en El Gallego. El Gallego, para la gente de Aedo, es un tipo, era un tipo, ya, y sí, muchachos, ya estamos promediando, estamos a la mitad, vamos a tirar hasta 100, estamos promediando, estamos a la mitad, ya el Gallego, desgraciadamente, no está entre nosotros. Pero bueno, durante mucho tiempo estuvo atendiendo los nietos, tipo agradable hasta un punto, desagradable hasta otro, como puedo ser yo, como puede ser cualquiera. Bueno, en aquel momento vivía don Demetrio. Le digo, Demetrio tiene así una francesa, que esto, que el otro. Me dice, lo que me estás pidiendo, yo soy muy malo imitando el gallego, pero me decía, lo que me estás pidiendo no se consigue. Un viejo más cabrón. De hecho, él no era ferretero. De hecho, él tenía un reparto de gas. Él vendía y repartía garrafas acá en la zona de Aedo, cuando no existía todavía el gas natural. Él repartía garrafas. Ante la llegada de los tendidos de redes, bueno, tuvo que verse obligado a ampliar un poco el comercio, o sea, ampliar un poco los horizontes porque ya el gas
no estaba rindiendo como él pretendía o como estaba acostumbrado. Igual vendía codos, niples, estamos hablando de galvanizado, codos, niples, algún regulador, algún flexible para regulador, porque los reguladores de gas envasado no son los que se imaginan muchos, que es el reguladorcito con la manguera negra. Eso es un regulador, pero el verdadero regulador viene con un flexible, que se llama flexible, pero es de caño de cobre, que tiene unas vueltas de serpentina, tiene unas vueltas a modo serpentina, que es lo que le da la flexibilidad para llamarse flexible y poder manipular el cilindro de 45 kilos, que como digo siempre, bueno, ya me tiraría mucho a hablar de gas, pero es un cilindro en uso, uno en reserva, que es el equipo mínimo a tener en un domicilio, o era el equipo mínimo a tener en un domicilio. Como la francesa, obviamente se necesitaba para trabajar quizás en la garrafa, me miró con una cara un poco rara y me dijo, y esto es literal, sacó de abajo del mostrador, que en aquel momento no había rejas, no había nada. Después, con los años, el nieto hizo una especie de jaula, armó una especie de Easy, no saben lo que hizo ese muchacho. He comprado muchas llaves, hasta que bueno, no terminamos bien. Temas de polle, bueno, no importa. Sacó de abajo del mostrador don Demetrio y me dice, ¿estás buscando una como esta? Hace 30 años que está conmigo y la tira, yo no la tiro de la manera de él porque me da miedo que se caiga el celular, pero hace algo más o menos así. Le digo, ¿tiene? Me queda una. Le dije, chao, me parte como... me parte en dos. No. Me la cobró lo que se cobraría en aquel tiempo, algo de lo que estaba comenzando a asomar, que era la calidad Bullet. Me cobró una Subiondo como si fuese una Bullet. Obviamente le agradecí y desde aquel momento esta unidad anda conmigo, ya obviamente no trabaja. Era pavonada. La del viejo Jiménez era cromada, esta era pavonada. Se ha desgastado, se ha cansado de cambiar manchones de Fiat 600 porque habría en su apertura máxima, abre 34 milímetros, la tuerca hexagonal que tenía dicho manchón era 32, esta entraba justo, se quedaba trabada en el pantógrafo, uno iba del otro lado y ponía dos bulones de rueda cruzado y con la llave cruz aflojaba la tuerca del manchón. Espero que se entienda, pero no pretende ser una clase de mecánica, ni pretende ser una clase. Pretende ser una charlita entre amigos. Pero bueno, vamos a salir del tema francesas y les voy a mostrar dos. Yo de estas tengo nuevas sin usar. Son de la marca Y, también fabricación española. Pero quería mostrarles las que, porque está la de 10 también. Vamos a buscarlas y ya mostramos las dos juntas y nos dejamos. Que no se caiga nada, que tengo todo. Bueno, la de 10 pulgadas, ¿dónde está? Esperen. Acá está. Era grande. Si era una víbora, te pica. ¿No? Tengo de estas sin usar, de hecho. Tengo hasta de 12 pulgadas sin usar. Francesas de estas. Por el gran servicio y lo mucho que me han sido útiles a mí esta herramienta, los fieles que han sido estas francesas. Están conmigo desde el año 94, también han trabajado en todo lo que se les pida. Fíjense si están marcadas, que tengan desgaste es una cosa, que estén marcadas es otra. Bueno,
tenemos la de 8, tenemos la de 10. Y me pareció ya un poco de más sacar la de 10, la de 6, sacar la de 10. Como digo siempre, los que estamos en las herramientas, en la compra y en la colección, bueno, yo no colecciono. Yo ya expliqué varias veces que mi placer con las herramientas atraviesa dos estadios. Una es conseguirla, comprarla, conseguir comprarla, y el otro es utilizarla. Hay un periodo, como conté con la Baco, que me gusta manearla, es como el chiche, y después ya la tiro a la cancha y la empiezo a usar. Estas francesitas las compré en una ferretería en primera junta. La gente de Aedo, antigua, se acordará. Primera junta y congreso. Era el padre, el hijo y un gordito. Un gordito, de esos gorditos, no sé, entre 50 años, 50 años, medio tuerto. Y bueno, ellos tres atendían la ferretería. Obviamente no estaba Lucas todavía. Lucas en esa época, si yo era chico, Lucas no había nacido. Y vendían, era la ferretería que estaba, digamos, a contrapunto de lo que era el mudo. El mudo. Otro elemento, otro gran elemento. Bueno, le compré estas dos unidades a esa gente que ojalá se acuerden alguno. De Aedo no hay mucha gente, sacando a mi querido amigo Nico Scarone, que le mando un abrazo. Todo este tiempo, donde hubo situaciones medias difíciles, personales, Nico estuvo poniendo el hombro. La verdad, te mando un abrazo desde el corazón, amigo, gracias. Bueno, como les estaba diciendo, estas francesitas son las Irega de aquella época, las que han trabajado conmigo en todo lo que uno se proponía, intentaba. No había mucha plata para comprar llaves de distintas medidas. Entonces, bueno, cuando uno comenzó, perdón, cuando uno comenzó a cotizar su mano de obra, a la vez la mano de obra merecía tener herramientas que sean fieles a la tarea a realizar, no se podía ir a trabajar con dos francesas, había que comenzar a tener llaves. Si bien yo dibujaba un poco la situación porque tenía la caja de herramientas antológicas, que muchos se acordarán, le compré al hermano de mi vieja. Un día que las traiga para el taller, dado que están en el otro taller, las vamos a revisar y les voy a contar la historia nuevamente. Pero se podría decir que fue la primer caja de herramientas que compré a ese tío, se podría decir, porque él trabajaba en Deus Far, y no sé cómo era el arreglo. Él se retira voluntariamente, obviamente le sugieren, él se retira voluntariamente, se va a vivir a Carlos Paz, Villa Carlos Paz, Córdoba, y no sé cómo era el tema. A los oficiales de la línea les proponían venderle las herramientas que había utilizado en el desempeño de sus tareas a monedas. De hecho, bueno, yo he participado de algún remate. De lo que le estoy contando pasaron varios años hacia acá. He participado de algún remate, por ejemplo, la fábrica va a renovar bancos de trabajo o va a renovar equipos. Bueno, todo eso hacen un remate y bueno, se compra
lo que a uno le alcanza. Yo, por ejemplo, el banco de trabajo que tengo es un banco de trabajo que compré en un remate de Deus. Pero bueno, hay que tener la palanca. Primero para enterarse cuándo, segundo para poder ingresar, porque te podés enterar cuándo, pero no pasás, como todos los remates. Lo que pasa es que acá en el barrio, no sé si nombrarlo, pero bueno, para no comprometerlo, pero ya debe estar jubilado él, los hijos, estaba el gallego Pérez, que hace un montón que no lo veo ahora que lo pienso. Estaba el gallego Pérez, que era jefe de supervisor de línea, y tenía esos datos, y como relativamente me apreciaba, por ahí me dejaba, y me llevaba, me pasaba la data, pero lo que uno podía comprar era un destornillador, o sea, eran máquinas orientadas a otro tipo de, obviamente, público, ¿no? Pero ya estaba todo armado, estaba todo vendido antes de que se haga el remate. Espero se entienda y no meterme mucho en quilombo, porque esto uno lo cuenta entre amigos y bueno. Frustración que tuve al momento de adquirir, dado que bueno, espero que no se caiga nada porque está todo amontonado. Frustraciones que tuve, vamos a separar un poquito las otras. Bueno, algo que no redondeé de las francesas. Generalmente los que estamos en esto de las herramientas, los fanáticos, quizás alguien, un tallerista, no tenga las francesas de la 4 a la 18. Los que estamos en esto nos gusta, bueno, sentimos que los juegos por ahí están incompletos y tratamos de comprar la mayor cantidad de unidades de la marca para completar el elenco y demás. Pero, y esto yo no lo estoy criticando, esto que no suene mal, como tanto yo, como Gregorio, como MHC, como, bueno, MHC va a seguir con esta situación que voy a describir hasta tanto y cuando no le manden un canje. Pero los que estamos en esto desde hace mucho, van a notar que todos tenemos hasta 12 pulgadas. Yo tengo, bueno, el caso de Metz, que tengo hasta 18 pulgadas, y Baco, que llegué hasta de la 69 a la 75. Pero son la menor cantidad de unidades. Yo, por ejemplo, comenté muchas veces que hice 3 tomas de contacto con Metz en determinadas épocas. Si ustedes miran la cantidad de llaves francesas de 6 pulgadas que tengo, dicen, no, hiciste 8 tomas de contacto. No, uno va a una ferretería, las ve, por ahí está, qué sé yo, 10 pesos, la compra. Ahora, uno va a una ferretería, termina de hacer la compra, mira una francesa de 15 pulgadas, ¿cuánto está? Y 55 pesos, y ya uno lo piensa. Entonces, no es extraño que en los canales vean que tenemos hasta 12 pulgadas los juegos completos. Los canales que nos bancamos solos, yo no es que me banco como canal, yo tengo las herramientas porque es mi pasión, las iba a comprar de todas maneras, y ya que está, comparto esta otra faceta de mi pasión, que es la comunicación, el hablar con gente que yo considero amigos. Pero bueno, nada, o sea, yo las herramientas las iba a comprar igual, tengo herramientas, la prueba está de antes de YouTube, bueno, como dije, MHC o tantos otros, por ahí hoy pueden mostrar hasta 12 pulgadas, o 15, alguna que tengan, está bien, no es que no tienen, pero si le viene el canje, y sí, no, a nadie le va a doler mostrar o tener una llave de 15 o 18 pulgadas.
Es todo lo que quería aclarar porque van a notar que entre 4, que hay pocas marcas que manejan 4 pulgadas, a 12 generalmente vamos a tener los elencos completos. Bueno, otra frustración que llegó, yo siempre admiré, y esto lo vi de admirar a un profesor en la escuela técnica, profesor de electricidad, cuya caja de herramientas, herramientas personales, siempre estaba en el taller, en la rotación del taller, porque el tipo a determinada hora de la mañana se iba a hacer service de lavarropa o emergencias eléctricas. Me dejaba a mí a cargo de la clase. Me decía, Ilacua, ¿no me lo mirás un poquito que voy a mirar un lavarropa? Me acuerdo que tenía un Falcon Futura, el tipo, iba con su valija de herramientas, un bocho, la época que se empezaban a ver los lavarropas con contactora, que eran peines con platinos, que eso iba girando y se podían ocasionar unos incendios terribles. Bueno, el tipo era una eminencia. Yo a veces había repitentes en aquella época, o repetidores, y yo le tenía que decir, loco, bueno, eran circuitos elementales, te estás equivocando en un cable. Y vos le vas a decir eso al profesor, y le tengo que decir, yo te recago a trompadas. No, está bien, tenés 10. Bueno, y después venía, me acuerdo que salíamos 12 y cuarto de taller, el timbre sonaba a las 12, en 15 minutos había que ordenar todo, en esa época en que al taller se iba en la mañana, había que ordenar todo y 12 y cuarto estábamos afuera. A las 12 menos 10 llegaba el profesor y ¿cómo estuvo todo? No, todo bien. Esa gente, seguramente alguno, se debe haber recibido de técnico. Si me está viendo, les mando un saludo. Se debe haber recibido de técnico, pero no sabe conectar un tubo fluorescente. Ahora mucho no importa porque, bueno, son tubos LED. Poné los 2 cablecitos y ya está. Pero era una situación cómica, anécdotas. Donde no me fue del todo bien, que si bien aprobé y estaba todo bárbaro, qué sé yo, fue en el taller de carpintería porque no me gustaba para nada. Pero bueno, producto de ver las herramientas que manejaba este profesor, bueno, decidí en algún momento, soñaba con tener las pinzas Baco, son pinzas Baco posta estas, de la década del 80, incluso tengo ahí hasta de la década del 90, todas con la misma falencia, compradas ferretería industrial, con su cartoncito, listo, hermosa. Lo primero que pasaba era que se salían los mangos, y segundo, que venían duras, había que abrirla entre dos y cerrarla para trabajar cómodo. Después, bueno, con el uso, ya habiendo resuelto el tema de los grips, que se salían, además, si quiero ahora lo saco, esto se sale. Está en el, es más, esta es la mejor que tengo, porque igual observen la calidad de la herramienta desnuda, ¿no? Venían duras. La única pinza que tuve más dura que una Baco 0 kilómetro es la York. La York, Checoslovaquia, había que abrirla así y cerrarla así. Tenía esas contras. Baco, hermosas, lo que cualquier persona podía soñar, pero tenía esa contra que la están viendo ustedes. Se tocan los aislantes, está bien, muchos dirán, apretá un poquito uno para adentro. Se tocan los aislantes, quedaba luz entre filos, eran perfectas. No hubo mejores pinzas que estas, bueno, sacando las reptilianas, que en aquel momento yo no las registraba,
Pero bueno, y están los alicates también. Los alicates están recontracastigados. No, cuando activé la garantía Baco, la verdad que mandé las fotos y me dijeron que cualquiera de las herramientas que yo estaba mandando la foto habilitaba o ameritaba, es la palabra, la garantía. No me dio la nafta, sinceramente no me dio la nafta para mandarlas y prefiero tener esta pinza oxidada, pero está desde los 14, 15 años conmigo. No, no, no me puedo permitir el sacar, el no verla, no, tiene que estar, ¿no? Incluso los aislantes se dañaban con facilidad. Era lo que uno podía soñar, pero bueno, tenían sus pequeñas falencias. Eran unidades espectaculares. Vamos a pensar que a mí me tocaron las 3 que compré a lo largo de la vida, que ya después no, ya después venían alivianadas, los grip no se salían tanto, pero eso comenzó a pasar en la década del 90, cuando estos mismos grip eran color naranja, que decían Baco, Baco acá no sé si se va a leer, pero bueno, cualquiera que conoce herramientas sabe que estamos hablando de una unidad Baco. Bueno, si estamos hablando de pinzas, con la que mejor me he sentido, y sé que muchos coinciden con esto, vamos a tratar de que no se caiga el celular, vamos a sacar las unidades que se han ido distribuyendo atrás, pero ya todos más o menos saben a qué me estoy refiriendo, y vamos a agarrar un ejemplar o dos de cada una, más no. Porque tengo el elenco completo, o creo yo tener el elenco completo. Tengo la de punta plana, la de punta curva. Me falta saber, que estoy seguro que sí, y ahí me parece que yo ya no la tengo, es la unidad de 8 pulgadas punta curva. Estamos hablando de la línea Monviso, que todos los que soñábamos con la Baco y por ahí no nos daba el cuero, pero queríamos tener una herramienta de excelencia, comprábamos Monviso. Yo estas las compré en una ferretería que se llama, para mí no pasa el tiempo, se llamaba Ferrico. Estaba ahí en Rivadavia, antes de cruzar el semáforo de Bransen, a una cuadra de los que le conté de Rajes Córdoba. Viejo cabrón, qué mala persona, qué mala persona. Y no era conmigo, no quería a nadie. Era para decirle, viejo, agarrá y salí y te recago a... Bueno, perdón. Y te agarro a bollos porque la verdad me caes mal. Y si me cagás a trompada, no vengo más. Te prometo que no vengo más. Ahora, si te cago a trompada, cada vez que venga, aunque sea, sonreíme, joder. Bueno, ya ese señor no está entre nosotros. Le agradezco el haberme vendido las Monviso. Según él, las que venían con este mango, con este grip, eran una nueva generación, un intento de Monviso por hacerle fuerza a marcas que ya querían, marcas, se estaba abriendo la importación, nada, querían innovar, bueno, tengo la de punta también, y tiene que estar el alicate, porque yo de estas compré varias, siempre estaba que las que uso en mecánica no las quiero usar para domicilio, se podía, bueno, más o menos compré algunas unidades, me gustaba esta diferencia de contrastes de grip para saber en qué caja o en qué, o si quedaba en el taller, qué unidad utilizar para que no se mezclen. Aunque yo, hay pocos lo creen, parece soberbia, yo puedo tener dos alicates iguales, de hecho tengo, y yo saber cuál es cuál. Y para qué lo utilizaría.
Eso es fanatismo, ni más ni menos, no es que uno sea un genio ni nada. Pero bueno, esta es más o menos la evolución, según me contaron. Hay gente más fanática de Monviso propiamente dicho, que quizás puede explayarse más en el tema. Yo tengo estas unidades, tengo la pinza de electricista, que no es un alicate universal, lo tengo en una caja que es la caja de unidades especiales para el taller, que la guardé ahí porque me parecía algo poco visto y que me costó bastante conseguir. Después no era difícil ver pinzas universales Monviso, sí me costó volver a ver pinzas para electricista. O sea que esa la guardé como unidad especial. Pero bueno, teníamos esta, bueno, orgullosamente dice Monviso ahí, ya el que la ve la conoce, son unidades que conservo con mucho cariño. El alicate. No les quiero prometer, pero por ahí, por ahí, por ahí, todavía algo corta. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Bueno, Monviso, 7 pulgadas. Y acá tenemos el pequeñito. Tengo el elenco de alicates. Lo digo con gran orgullo. Este es el de 6 pulgadas. Vamos a ver si corta algo. Créanme que hace mucho que esto no corta. El filo está cuidado. El único que utilizó estas herramientas soy yo. No ha pasado por otras manos. Así que tengan en cuenta que muchas de las herramientas que están viendo en un principio eran manos inexpertas, en otro momento eran manos que habían ganado experiencia, pero tenían que cumplir la tarea que se les proponga. No había mucho para elegir, ¿no? Porque este alicate lo voy a usar para electricidad y este alicate lo voy a usar para... No, se usaba, bueno, cuando uno pudo enmendar esos errores o enmendar ese estilo de uso de las herramientas, y bueno, empezó a poder plasmar el amor a las herramientas, propiamente dicho. Vamos a ver si corta, no les prometo. No. Listo, mañana te venís a la hora. ¿Qué lo parió, muchacho? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Increíble, la verdad, pensé que iba a fracasar. Eso es el jubilar una herramienta a tiempo. El jubilar una herramienta a tiempo. Las estaba poniendo debajo del banco, pero las vamos a poner acá, junto con las que ya hemos hablado, como para que no parezca que por una razón u otra las estoy poniendo en otro lado. Después, bueno, pinzas tipo Ford. Esta es una Inafor, así como la vamos a lavar un poquito. Esta ha cumple. Las pinzas desnudas de este tipo cumplen tareas netamente en mecánica. Imagínense que siempre están en contacto con aceite. Después, bueno, obviamente por ahí uno está trabajando en el piso, la arena, y tiende a meterse dentro de lo que sería una palanca y la otra, una cara y la otra, y bueno, se siente al momento de accionar el pivot para cambiar de sentido o para cambiar de posición la herramienta, y se siente el molesto. Entonces, bueno, le pegamos una limpiecita. Ahí está. Podría limpiar un poquito más. ¿Estamos bien? Bueno, estamos bien. Sacarle un poquito la tierra. Ya me imagino a Larry Gato Tools, y me refiero a Larry Gato Tools, el de acá del canal,
No estoy haciendo tantas aclaraciones porque tengo miedo a las denuncias. Simplemente porque cuando yo bardeo, no me preocupa. Ahora, cuando no tengo intencionalidad o intención de bardear, no quiero que piqui, 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 piqui. Yo cuando bardeo no tengo problema en decir. Ahora, cuando no estoy diciendo nada, que me refiero a Larry Gato Tools, el personaje que tenemos acá en el canal, diciendo: ¡deja de mostrar fierro viejo! ¡Deja de mostrar fierro viejo! Bueno, Larry Gato Tools es un hater, pero ya es un hater que forma parte. Esta es una unidad, como estamos viendo, pinza tipo Ford. De hecho, yo en mi más tierna infancia creí que se llamaba tipo Ford por Inafor, dado que no había conocido una unidad mejor que las de Inafor. Y tengo algunas opciones para mostrar. Espero que todo salga bien. Y digo salga bien porque puede colapsar la pila que tengo atrás y se complica en algunas situaciones. Tengo algunos modelos que he ido logrando comprar en algunos lugares. ¿Vieron cuando uno anda trabajando por acá y por allá y por acá y por allá? Se da el factor que si hay una, dos o tres personas adelante y uno no está muy apurado, en una época mi vida era muy despreocupada, podía ir a tienda y mirar todo y decir: ¿cuánto está esa pinza que está ahí? Esa pinza, no, el tipo la sacaba y quedaba el dibujo de la tierra en la pared, porque era así. Les ha pasado a muchos de los que hay acá. Pero bueno, volviendo al tema, pinzas de dos posiciones de Inafor. Esta es una, llamémosle, del índole especial, donde vamos a tener un área de apriete un área de apriete redondo, más acotado, y un área de apriete plano, también un poco más acotado, porque bueno, está orientada a el trabajo en tuercas. Observen que queda como si fuese un hexágono. Tampoco podemos pretender que con esta apertura se pueda apretar o manipular una tuerca de 22, yo creo que hasta 13, 14 milímetros la he utilizado. Pero observen el hexágono que se forma en esas caras y está orientada para trabajar en tuercas. Es de la marca Inafor, no sé si lo van a poder leer ahí, pero bueno, ahí dice Inafor, Industria Argentina. La vamos a poner acá por ahora porque por ahí quiero volver a decir algo. Esta le vamos a pegar una limpiecita ya que estaban en el tablero. Unidades que yo vieron que a veces cuento que saco una y se caen tres. Bueno, ya las bajé. Tendría que haber bajado una de las 231 de Baco, que no lo hice porque lo pensaba hacer cuando haga el video de mis herramientas favoritas, dado que esa es una de ellas. Y no le encontraba el sentido mucho a hablar sobre una unidad de una determinada marca, porque bueno, la década del 60, 70 y 80 ha sido un manantial de llaves, herramientas, pinza, martillo, destornilladores, que obviamente estaba todo por hacerse. No había herramientas malas, había herramientas menos buenas, que es distinto. Esta, por ejemplo, también es de la línea Inafor, y no sé si lo van a llegar a leer, no lo van a llegar a leer. Pero bueno, ahí dice Inafor, todas pinzas compradas por mí. Esta recuerdo claramente haberla comprado en caseros, con esta configuración. Imita bastante bien
o al menos en mi ignorancia es lo que me decía, imita bastante bien a una cola de pez o una cola de pescado, con una mordaza completamente lisa y del otro lado una dentada. Entonces, más o menos da la posibilidad de trabajar o con piezas redondas o con piezas cuadradas, hexagonales. Ya en 8 pulgadas, bueno, no ha tenido demasiada resistencia a la oxidación. Tengan en cuenta que yo estas herramientas las tengo hace por lo menos 35 años redondeando, 34 y medio, 34 y 8 meses. Y quizás ya tenía un par colgadas ahí. Muchas no. Muchas han sido contemporáneas. O sea, las he comprado en el momento que estaban en el mercado, obviamente. Cuando lleguemos, si llegamos a la marca ENSIC y algunas otras que tengo, algunas otras unidades que tengo que tienen una rica historia como para contar, bueno, se van a dar cuenta que no son de mi época ni de muchos de ustedes que están viendo. Esta, por ejemplo, la vamos a limpiar un poquito también como para sacarle la tierra del estar ahí colgada. Trapito, que la vecina se ha hecho solidaria, me ha dado bolsas y bolsas de trapo. Bueno, no las tengo acá, tengo distribuidas en distintos lados. Me he tomado el trabajo de sacar porque da la sensación de que cada rollo de tela le sobraban 30 centímetros, aproximadamente 30 centímetros, parece como le dijeron 30 centímetros, no, 30 centímetros, y sacar e ir haciendo los rollos. Tengo rollos importantes de trapo que es verdaderamente útil. Todo junto en el momento por ahí se torna fastidioso, pero no por eso es menos útil. Bueno, unidad que también es de la marca Inafor, no sé si ahí lo van a leer, espero que sí, con la configuración de la mordaza ya más clásica, más conocida, si bien son pequeñas diferencias, pero bueno, es como por ejemplo las Pico del Oro que muestra MHC Tool. Para uno que no le importa o no les gusta, son todas iguales. Los dientes más chiquitos. Esta, por ejemplo, es como la que hablamos, de 6 pulgadas para tuercas, pero en 8 pulgadas. O sea, nos permite trabajar con tuercas quizás un poco más grandes, llegando a la clásica, y tengo otra un poco más cuidada. Esta la logré comprar hace poco. Pensé que me iban a sacar un riñón. La saqué barata. El pibe, el que me la vendió, la verdad no tenía idea de nada. Nada. Me hizo... Ahora les cuento, pues no sé hacer dos cosas a la vez. Bueno, sí sé hacer dos cosas a la vez. Pero no me salen del todo como a mí me gustaría. ¿Qué les iba a decir? Bueno, compré una de estas, que es la configuración clásica de la pinza de 2 posiciones, un área de apriete plano, un área dentada, en este caso, bueno, tirando al ovalado, nada, 6 pulgadas, usada, trabajada, en este caso creo que ya se puede leer más claro Inafor. La compré en una ferretería de la zona de Villa T6, ahí sobre la avenida Vergara. El pibe me parece que no entendía nada de herramientas. Yo pensé que me iba a salir un riñón, no fue así. Me la cobró menos que a una, según él, de la marca Tramontina. Yo nunca he visto pinza de 2 posiciones Tramontina. Quizás sea error mío, pero así todo
la compré baratísima y nada, me hizo como una maniobra en la computadora que yo vi que movía los dedos, pero en ningún momento hacía el ruidito. Traca, traca, traca. Listo, ya está, dije, este no sabe ni de lo que está hablando. Pero bueno, Pico de Loros, ya saben cómo opino de la 224. Y antes de entrar a las Pico del Oro, vi que me quedó una por acá atrás, que yo también la tengo. Yo la tengo hace varios años esta. Esta la compré, habían venido una cantidad que no, obviamente no me quedé, porque sinceramente no me gusta. Es una pinza que tengo que trabajo, pero no es de mis favoritas. Había un lote de esos que compra la bulonera. Y bueno, obviamente estas pinzas había una cantidad. Yo no pude comprar todas, tampoco tenía demasiado sentido. Porque no sé tampoco venderlas. O sea, entonces bueno, compré unas 4, 5, 10, pongámosle. Y una le di a Calderita, otra. He repartido alguna que otra pinza de estas. Cuando una persona tiene mi cariño, yo le regalo herramientas. Por eso tengo esto es quizás, no debería decirlo porque no sé si al amigo le gusta, pero tengo una selección de herramientas que le quiero mandar al querido Gregorio, lo quiero ver para entregárselas. Fuera de que haga devoluciones de videos y todo eso, pero es una manera de decir, tengo de esto, quiero compartirlo con vos, y si te querés entretener y hacer un video y decir lo que te parece, está bárbaro. Yo no vendo herramientas, así que si sirven, sirven, y si no, tirala, ¿qué va a hacer? Pero bueno, había comprado algunas de estas, son buenas unidades. Son de la Crescent. En una época se ve que venían a granel, porque verdaderamente he visto lotes de estos. A mí no me gusta tanto. Sí, es noble. En lo que la he utilizado es noble. Me gusta más en lo personal la Gedore de 8 pulgadas, que es muy parecida, nada más que tiene un poco más definido el moleteado donde, bueno, uno empuña y necesita quizás cierta seguridad, porque al ser desnuda y estar orientada a la mecánica, muy probablemente nos encontremos con aceite y esto patina, pero ya te estás poniendo muy mantequita, muy maricón, solo para hablar mal de la herramienta, que es un caño. No estoy hablando mal de la herramienta, es una herramienta que no es de mis favoritas, pero no me molesta trabajar, de hecho, si no, no las tendría. Yo herramientas que no me gustan, herramientas que no tengo. Las que sí no me gustan son las que voy a mostrar ahora y las voy a lavar. Bueno, estas no son tan chetas porque verdaderamente han trabajado y no han tenido demasiado mantenimiento. Producto de que, bueno, la verdad, peor que esto. Miren, ahora cuando termino de sacarle la grasita o el aceite o eso, les cuento. Pero estamos hablando de este tipo de Pico de Loros, de la marca Peugeot. Yo, la primera, que es la que tengo en mis manos, la adquirí cuando compré, ya por mis 21 años, mi Peugeot 404. Cuando compré mi Peugeot 404 venía con una especie de folio, sí, estoy diciendo bien, era una especie de folio de cuero, donde venían herramientas para mantenimiento básico. Lo único que tenía lindo de eso era el sacabujía largo que le faltaba. Se ve que el dueño anterior no se animó a tanto como yo.
Yo, auto que compro, las herramientas no se van, las herramientas son mías, yo compré el auto y todo lo que viene arriba es mío, o sea que lo bajo. Le doy el cricket para que te lo tengan. Pues. Bueno, cuestión que en ese Peugeot me viene esta Pico del Oro. No tenía uso para los que por ahí vayan a decir, y sí, te tocó una unidad usada, tocha pelota, ¿qué querés? Estaba prácticamente nueva, de hecho llamémosle, tiene un nombre, pero ahora no me sale, no es un neceser, era una especie de... era una cuerina cuadrada con distintos, o sea, con otra cuerina cosida, donde entraban determinadas herramientas, cada una en su posición. Una vez que estaban en su posición, se doblaba, se enroscaba y se ataba. Seguramente cuando termine esta charlita me voy a acordar el nombre. Bueno, no tenía demasiado uso, de hecho la cartuchera esa tenía olor a cuero. Decidí utilizarla. Créanme que no he tenido en mis manos una Pico del Oro peor que esta. No he tenido en mis manos una Pico del Oro peor que esta. Como así también, y las iba a bajar, las iba a sacar, las tengo ahí, las tengo atornilladas, porque son herramientas que no se usan, están porque tienen que estar. La 224 cromada de Baco, yo me cansé de zafar Pico del Oro 224 cromada de Baco y me cansé de que me gatillen los dedos de una manera. De hecho, tengo un sobrehueso, bueno, no sé si se va a notar. Tengo un sobrehueso producto del latigazo que me pegó una de ellas. Entonces, bueno, nada. La han mejorado, que igual sigue zafando, pero después ya salieron con otro tipo de configuraciones. De hecho, la que me gustaría probar, creo que es la 6224D, que es de 10 pulgadas, doble cremallera, pero que abre como una de 12. Me gustaría probar esa. Observen esto. No hay manera de corregirlo. Está doblada. No sirve. Para mí es una unidad que no va. Ustedes no van a poder apreciarlo, pero ahí tiene toda la descripción de lo que es la herramienta Peugeot. Muy parecidas a la Gerardi, que algún afamado youtuber dijo Gerard, la Pico del Oro Gerard. No sabía ni de qué estaba hablando, pero bueno, evidentemente lo de la electricidad, no las herramientas. Y acá tengo una que sí compré nueva, la he utilizado levemente, cuidando sus características, pero para tenerla. Donde no entra una, llamémosle, de mordaza relativamente ancha, esta va bien. O sea, para esos casos es la herramienta indicada. Torque muy controlado, presión muy controlada. Es para manos de nena. Son Pico del Oro que su característica fundamental no es la resistencia. Yo, como fanático de las herramientas, me di cuenta que bueno, hay que tenerlas, por eso rompí una, más o menos anda, está toda, y compré otra para tenerla en su estado más o menos óptimo. Con la 224 cromada hice lo propio. Compré una nueva, me salió como un riñón. A la vez compré la 223, esa ya era Zambic, hay algunas diferencias. Y está ahí, prefiero lejos, hace años, desde cuando venía con el mango naranja, la Stanley doble cremallera, 7 posiciones. Bueno, nos vamos a meter en un universo ya conocido. Vamos a tratar de no entrar en obviedades.
Todos sabemos que esto es un destornillador Waco de la línea verde. Estoy viendo si traje alguno más o simplemente agarré uno para ilustrar la situación. Tampoco agarré el ejemplar más hermoso que tengo. Pero bueno, esto es un destornillador Waco. Excelente. No hay nada. Vamos a limpiarlo un poco. No hay nada que haya que objetar. Simplemente lo único que ya dije en varias oportunidades, lo voy a repetir. No se extrañen en ir a una ferretería, mirar y ver destornilladores de estos, pero Phillips, grandes, para más atractivo, grandes, y cuando le preguntan cuánto está, le digan, no sé, plata de hoy, 2 pesos o 3 pesos. Y dámelo. Cuando se lo llevan, ese Phillips no entra en ningún lado. Los tornillos Phillips de esa, contemporáneos a esos destornilladores, tenían otro ángulo en la cabeza. No les va a servir. Yo tengo algunos relativamente en uso, porque bueno, vieron que lo mío, una de mis pasiones es el escupetorino, y son contemporáneos a esa época, o sea que para las cabezas de esos tornillos Phillips, esas cabezas Phillips de esos tornillos, esos destornilladores van muy bien. Mi consejo es, si lo quieren comprar para tenerlo, para coleccionar, y les estoy dando un consejo y no soy de dar consejos, quise decir mi sugerencia. Mi sugerencia es, si la quieren comprar para tenerlo, decir, mirá, cómprenlo, no esperen utilizarlo. Y mucho menos piensen que hicieron un golazo de media cancha comprándolo a 3 pesos porque no lo van a usar nunca. Va a saltar a que sí, yo lo uso. Bueno, está bien, te felicito, anda a comprar. Donde vean un plano de la medida que sea, sí cómprenlo porque ese se usa siempre. El destornillador plano se usa siempre, cada vez con menos asiduidad, pero bueno, nada. A modo ilustrativo está este destornillador verde de la línea Waco, que bueno, no hay demasiado para decir, eran espectaculares. Si vamos a hablar de lo que vino después de Waco en destornilladores, he roto destornilladores Waco en el primer uso. He comprado destornilladores Waco para electricistas de los anaranjados, los naranja. Los he zafado a la primera. Los tengo. Pero bueno, vamos a hablar de una marca, un ratito, un poquito, vamos a dedicar un párrafo. Vamos a juntar las unidades que más por ahí son representativas de la marca o que yo considero que puedo dar un ejemplo. Bueno, se te va a caer. La pelota que tenés para... Sí, es que hizo todo lo posible por sobrevivir y bueno, se le hundió el barco, desgraciadamente. Bueno, gente, destornilladores Celestal. Si yo les muestro esto, cualquier persona de los 70, de los 80, diría, me estás mostrando un Felo. Bueno, todos saben, es un Celestal, es la copia del Felo, salvando las distancias de calidad. Estos sí son Felo. Estos sí son Felo. Tengo Felo hasta 8x200 o 516x8. Hasta este momento no había demasiado que decir. Confeccionado en cromo vanadio molibdeno 8x150. En esa época no se hablaba de pH1, pH2, pH3, era 8x150.
Era algo aceptable. El que no le alcanzaba para el Baco ya descripto, compraba un Celestal. Contemporáneamente, y le vamos a limpiar un poquito porque se lo merece, el viejo luchador. Este destornillador sí ha ido conmigo para tantos lados. Yo tenía una caja de herramientas que era la misma que les comento, que fue mi primer caja de herramientas antológica, pero sin las unidades. Las unidades estaban en el taller. Usaba la caja para el transporte de las herramientas que sí me eran solidarias al momento de una rotura o el trabajo que yo iba a realizar, que no tenía nada que ver con mis tareas en los domicilios. Ya he contado que un suegro mío estaba construyendo en lo que es Tanti una casita linda y bueno, viajaba prácticamente todos los viernes para allá. Bueno, destornillador Celestal, si me permiten a mí, es la mejor época con este mango, con este acetato verde. Venían medidas de muy chicas a medidas muy grandes. Este era el 9, hubo que retocar la punta por distintos motivos. Pero sin romperla, o sea, por ahí hubo que afinarla, porque era una pala verdaderamente ancha y uno lo que necesitaba era el par de apriete, ¿no? 9 milímetros de varilla por 250 milímetros de largo, un buen mango que invitaba a imprimir torque. Bueno, hasta ahí todo era hermoso, todo era color de rosas, todo venía bien. ¿Qué pasó? Comenzó a abrirse la importación. Celestal comenzó a tornarse caro. Bueno, no quedó otra que hacer una edición especial, una edición oro, le llamaban. Yo recuerdo tener haber comprado en el Mudo, haber comprado el blister. Muchas de las unidades de estas se las compré al Mudo. Había que mirarla con una lupa de que no esté usado, eso sí, había que mirarla y más de una vez le tuve que decir, cuando ya no era tan gilazo, maestro, deme otro porque este está usado. Oh, este Darío. Siempre le echaba la culpa a Darío. Cuando caía alguno con una cerradura, agarraba un destornillador y lo usaba. Bueno, llegados los 90, se complicó todo. Salió esta edición oro. Sus letras eran doradas. Este es un destornillador aislado, obviamente. Pasó sin pena ni gloria. Fue un intento por bueno, salir adelante. Se hicieron de varias medidas. Este obviamente no formaba parte del elenco. Sí, era bastante fiel, pero ya no era lo que fue el anterior. Ya no sabíamos hasta dónde estaba enterrada la varilla o hasta dónde estaba metida, introducida la varilla. La varilla ya había dejado de ser cromo vanadio molibdeno. Ya era otra cosa. Ya habíamos perdido detalles en la pala. Y así como les digo esto, les digo también que trabajó muchísimo. De este, bueno, tengo el jueguito. Ya no me quedan que digan, ¿se acuerdan de las nomenclaturas que traía Celestal, Industria Argentina y la medida? Bueno, ya no me quedan de esos. Estos son simplemente ejemplos de cómo ha ido siendo. Bueno, este es un destornillador grande. En esa época se trabajaba mucho con destornilladores grandes. Hoy quizás sea obsoleto. Más para los que tenemos el berretín de no usar la palanca o de no usarlos como palanca y ese tipo de cosas. Bueno, la cosa seguía sin andar bien, decidieron innovar. Yo debo decir y debo ser honesto, en esta época es como que
lograron recuperar algo de lo perdido, cambiando el color, tratando de dar una nueva impresión, un aire de cambio, pero siendo lo mismo, ya conocido por los viejos lobos, quizás de la mecánica, de la electricidad. Bueno, a mí el elenco que compré de este color, porque se pueden diferenciar por color, me ha venido bueno. La verdad que los utilizo hasta el día de hoy y con cierto respeto, ¿no? Porque me dolería que se rompan, se pierdan. Ya forman parte de la historia de uno. Pero esta fue también una faceta de Celestal. Este que están viendo, bueno, no sé si lo van a poder creer o no, pero es un Celestal de 8 por 150, un mango que no invita a imprimir tanto torque. Intentaron hacer un segmento económico, no recuerdo a cuál quisieron copiar, no a los de PH, desde ya, pero quisieron copiar un mango relativamente económico con una varilla que se nota de mucho menor calidad, y tiraron un segmento, una segunda línea que verdaderamente no prosperó. Creo que lo compré yo y 10 tipos más. Tengo el juego, tengo algunos ahí, tengo el jueguito, no se han roto. En algunos casos pasaba que la punta se mellaba, los Phillips se marcaban, o sea, la conicidad entraba bien dentro de la cabeza del tornillo, pero se barría, o sea, con el uso. Lo que pasa es que no era uso acá a 3 meses. 15 días no había más destornillador. Y bueno, no fue el deceso de la marca. Hubo algo peor que se pudo conseguir hasta hace poco. Desconozco si se puede seguir consiguiendo esto, que es un desastre. Es un desastre. Los que conocimos Celestal, los que tienen pensado comprar y ven este color, salgan de ahí, salgan rápidamente de ahí. No sirven, se rompen, giran la varilla dentro del mango. Cuando no, el mango se raja, no resiste los solventes, de hecho por eso no lo estoy lavando. No sirve. Yo la última vez que he visto de este tipo de Celestal ha sido en Easy, no los he vuelto a ver, no sé si en algún lado quedarán, no sirven. No, al menos en mi experiencia, no sirven. Tengo que hacer una salvedad con 2 unidades, pero no crean que ya les va a seguir viniendo esta condición de destornilladores. Hubo un momento, si ustedes se fijan, incluso hasta hay diferencias de tonalidad. No sé si la van a apreciar, pues medio imperceptible, pero hubo una pequeña intersección entre lo que fue entre esto y esto. Hubo una pequeña intersección donde las varillas seguían por ahí siendo respetables. No van a encontrar muchos de pH con tratamiento de endurecimiento. De hecho lo trae, de hecho está endurecido. Bueno, ya no hay de estos. No busquen, esto estamos hablando de 20 años atrás, tranquilamente. No busquen porque lo único que van a encontrar es esto y va a ser frustraciones. La plata es de ustedes, gástenla como quieran, hagan lo que quieran. Si quieren, desestimen lo que estoy diciendo, pero bueno, hago esta salvedad con estas 2 unidades puntualmente, que bueno, batallan y batallan en serio. Les tengo cierto aprecio, las cuido,
trato de que no sean destornilladores de batalla, sino destornilladores para un uso, llamémosle, cuidado. Y después, bueno, ya todos conocemos, ya todos sabemos qué es lo mejor en destornilladores. Obviamente estamos hablando de los DPH, Di Paolo hermanos. Observen el grosor de la varilla de esto. Iba a preparar los trompitos, pero ya los conocen. Observen hasta dónde está introducida la varilla y la cantidad de trabas que tiene en el acetato. Son destornilladores eternos, eternos. Son, la verdad, había desde modelos muy grandes, no sé si traje. Bueno, había largos y finitos, había para todos los usos habidos y por haber. Como todo, había traído el Philips, uno de los pocos Philips, a ver si está acá, no, estos son todos planos, eran como 40 modelos de Philips, eran 40 modelos de destornilladores, con sus distintos largos, sus distintos espesores, sumados los destornilladores en T que tengo y los que yo llamo los topollillo. Los voy a dejar acá porque seguramente los vuelvo a mencionar, pero quiero encontrar, bueno, observen uno de electricista con este mango, pero que orgullosamente dice DPH, electricista. Qué linda época cuando se trabajaba con esto. La verdad, espectacular. Espectacular. A ver si acá está. Este es uno de los pocos Philips que tengo y lo cuido muchísimo. Lo cuido muchísimo porque ya verdaderamente sí, si bien se consiguen algunos que otros destornilladores de pH, los Philips están faltando. Como todo, había quien se quería aprovechar de la fama de dicha marca y habían hecho una marca apócrifa con ciertas características. Lo vamos a limpiar bien para que se aprecien los detalles. Tengo 2 o 3 de estos destornilladores, los compré una vez como perlita y no son malos, porque imagínense que la copia de algo bueno es bueno. En líneas generales es bueno. Porque, obviamente, si yo hago un producto de excelencia y vos haces una basura y encima emulás que lo estoy haciendo yo, bueno, estos eran, hoy lo había visto hasta la perfección, eran una marca roja, que también traía una sigla que era PDH. Entonces uno en lo chiquitito y en lo ilegible decía PDH, tengo un DPH, bueno. Como todo, y no sé dónde habrán quedado, tenía los topollillos a mano y esas cosas, pero los he ido corriendo, evidentemente. Eran unos destornilladores cabeza redonda, muy poco cómodos, no permitía demasiado el trabajar cómodo con la herramienta. Pero bueno, había desde lo más grande hasta lo más chiquitito, hermoso destornillador. No hay más nada que acotar. Después, bueno, como todo, comenzó el deceso. Si bien seguían siendo destornilladores de excelencia, observen hasta dónde llega la varilla. La verdad, bueno, ya
había una merma en la calidad, si bien seguían siendo de excelencia, hasta que nos encontramos con estos, que eran de pH, traían generalmente una cintita roja, que yo traté de conservar hasta hace bastante, ahí tímidamente de pH. La varilla está entrada hasta por acá, lo sé no porque lo haya cortado y eso, sino porque una vez se me rompió uno, la primera y única vez que se me rompió un DPH. Bueno, pasó su tiempo, ¿qué va a ser? De esos había también en muchas medidas. Predominaba, como dije, la punta plana, en los carburadores, en todo lo que haya que armar y desarmar. Bueno, recuerdo como si fuese hoy, cuando lo compré. Muchos de estos destornilladores, los de PH, los he comprado en una señora que tenía, ya no abre, una ferretería en la calle Bransen. Cuando se transforma en Aquiles, es como una especie de triangulito. Y bueno, con tanto tiempo de ir y venir y de comprarle y de trabajar por ahí, incluso a veces me recomendaba a gente de por ahí, lo quería poner que se vea, pero no. Tenía el exhibidor prácticamente completo. Yo veía desde la vidriera que daba sobre la calle Aquiles y miraba y le pedía. Y claro, la señora no podía llegar hasta ese lugar de la vidriera cómodamente, entonces intentaba llegar como podía, estiraba el brazo y agarraba cualquiera, me decía este, no, no podía. Antes de que me mande a freír churros, bueno, sí, deme ese. Y fui comprando de estos, que son obviamente para electricistas, un poco grandes, pero se usaban. Y no hace tanto tiempo, bueno, sí, hace. En el año 2008 compré estos. Esos me acompañan hace montañas de años. Imagínense los años que hace que me conoce esa señora o me conocía. Esa señora era de la zona de Caballito y viajaba todos los días hasta Edo para abrir su ferretería. La gente de Aedo debe saber, era una señora media tanguera, media rabalera. Bueno, me hubiese gustado que alguna vez me venda un modelo que yo quería, pero traté de comprar todos los que pude, hasta donde les dé el brazo, porque verdaderamente habían quedado en un área de la vidriera que era inaccesible. O sea, si a mí me permitía pasar, yo hubiese llegado cómodamente, aunque tenga que sacar media ferretería para afuera y nada. Pero bueno, qué sé yo. Medio que le rompía la paciencia tener que darme o venderme determinados destornilladores, pues ni precio tenían. Sinceramente no tenía. Esto en el año 2008 no tenía precio. Podía valer 2 pesos o no sé. Todos los demás que he comprado contemporáneamente a la época, todos tenían su precio. Recuerdo, para que vean que los compré en el momento que quedé claro, venían en una cajita donde en la foto, en la tapa, había una foto del destornillador que iba a venir dentro con la medida, la descripción. Uno abría esa cajita y había, depende de la medida, 6 unidades o si no, la docena. Por ejemplo, que ahora no lo veo porque quizás no lo bajé, pero había uno de 4 por 125, mango que no invitaba a imprimir torque. Ya después, cuando hablemos de DPH más en detalle, vamos a ver los mangos o los destornilladores que invitaban a imprimir torque y los mangos que no invitaban a imprimir torque. En ese caso venían 6, me acuerdo. O 12, o bueno, estaban los chiquititos. Cada caja tenía una forma
relativamente distinta, y entonces el ferretero agarraba de la estantería la caja, abría, sacaba una unidad y te vendía la unidad. Así era antes. Esa es la época en la que yo me crié. Después, bueno, tenemos uno para ya ir cerrando. Todavía tendríamos que hablar de llaves y tubos que tengo preparado acá, pero bueno, me parece que se va a hacer un poco largo. Lo único bueno que compré del abuelo, de la marca El Abuelo, destornillador, que no les quiero mentir, es para mí, y de hecho acá lo confirmo, estaba viendo, esperen porque estaba viendo si tenía alguna aleación distinta a la que estamos acostumbrados, pero la varilla es de 10 por 200, es una varilla de 10 milímetros por 200, y no tiene nada en su composición que lo haga sobresalir, solo que es Chrome Vanadium. Espero que se entienda. Después, lo otro que se ve acá es la descripción de la varilla en pulgadas. 8 pulgadas por 3 octavos de grueso. Lo único bueno que he tenido de la marca El Abuelo, después ha pasado lo que ya todos saben. Nada de palanca, nada de barreta, nada de nada. Sino que bueno. Y un felo, que lo vamos a limpiar un poquito porque ha estado colgado un tiempo largo, dado que se usaba bastante en el taller, pero producto de las tomas de contacto de determinadas unidades y determinadas marcas, se ha dejado de usar, lo he dejado de usar. Quedó colgado y bueno, era de la línea 800 de Felo, me acuerdo. Salían un riñón estos, salían un riñón. Cromo vanadio, 8 por 175, hermosa medida, no era ni 200 ni 150. Una muy linda época de Felo. Tiene que haber, de hecho tengo 4 o 5 destornilladores, obviamente más chicos que este. Y bueno, formaban parte de un pequeño elenco que ha trabajado mucho acá en el taller. Menos mal para ustedes que me olvidé algunas cosas, porque bueno, también tenía para hablar de las llaves Inafor, llaves de media 916 estriadas. Esta es nueva, no se ha utilizado nunca. Tengo, sin exagerar y sin soberbia, media docena más de estas completamente usadas, porque eran medidas que se utilizaban todos los días. Pero de estas siempre van a encontrar en alguna ferretería ya olvidada, ya sea por dos motivos. Primero y principal, si era una medida que se vendía mucho, la compraban. Yo he visto la cantidad de llaves dentro de una caja, estoy hablando de 25 llaves, atadas con un hilito tipo chanchero, y eso eran los lotes de llaves que venían. Entonces, si era una medida que tenía mucha salida, seguramente en alguna ferretería quede algo. Y si era una medida que no tenía salida, como por ejemplo la 1412, en aquel momento no se utilizaba, hoy en día es una de las que más se utilizaría. Se usaba mucho la 1113, la 1315 quizás. También va a haber en alguna ferretería. ¿Por qué? Porque al no venderse, si bien pedían menos cantidad, pero también salía menos cantidad. Entonces, todavía estamos a tiempo de conseguir alguna que otra llave Inafor, las combinadas de Inafor. Vamos a limpiar un poquito. Igual, esto negro que le ven acá es la pérdida del cromo. Este es uno de los juegos que tengo completos, ya con la firma de Inafor. Esta es la de 8. Obviamente no podía competir, por más que tuviese ganas, con la Baco
de 8, dado que bueno, las diferencias eran abismales. La llave Baco 8 era algo hermoso, entraba en todos lados. Y bueno, esta quizás era para trabajos un poco más expuestos, pero no por eso no era operativa, no era funcional. De hecho, yo soy un fanático de Inafor y he logrado completar los juegos, que no voy a decir cuántos para que no suene a soberbio. Por ejemplo, ¿quién tiene este estilo de Inafor? Esperen que lo vamos a limpiar. La vamos a limpiar porque, bueno, no nos olvidemos que de colección están ahora. Pero no se olviden que Inafor fabricó herramientas durante 50 años. Han pasado de todo tipo de estilos, de cosas, de modelos, de falencias. Lo que tiene, a diferencia de Raselli, que no sé si vamos a hablar de Raselli porque ya muchos se están aburriendo, lo que tiene, a diferencia de Raselli, que Inafor tuvo que cerrar sus puertas en la cresta de la ola, en el mejor de los momentos de la marca. Raselli cerró sus puertas ya cuando todo era un desastre. Por ejemplo, ya que mencionamos Raselli, pero no quiero dejar colgado Inafor. Igual de Inafor solo puedo hablar cosas buenas. Es una de mis marcas favoritas. Acá tenemos una estriada de 22, 21, aunque no lo crean, porque para muchos es una medida inexistente. 22, 21. No se ha usado, esta unidad particularmente no la he usado, porque tengo otra que sí ha trabajado todo lo necesario. Y bueno, nada, me doy el lujo de tener la pasión, utilizarlas. Miren, por ejemplo, ¿sabían que Inafor hacía llaves Stilson? Bueno, esto es una Stilson Inafor. La compré y me acuerdo que la había ido a buscar y la llevaba a la obra en el asiento del acompañante del auto y automáticamente la puse en el baúl, volví y compré otra que la tengo colgada en la pared, un poco más grande para equiparar calidades, y compré otra marca, que es china, pero se la recontrabanca esa llave. Después, en algún momento se las mostraré, o quizás se las muestre ahora, ¿por qué no? Pero esa es la historia de la Stilson Inafor, que decidí no llevarla a la obra y la puse en el asiento. Yo salí del negocio, la traía en el asiento del acompañante. En un semáforo la miré, me enamoró. Inafor. Dije, no, está bien. La puse en el baúl, total la había pagado yo, volví y compré esta. 24 pulgadas, andá a romperla. Esta se la recontrabanca, pero bueno, no es aquella. Hermosa llave, todo, pero no es la otra. No es como dice el amigo Gregorio, si la pierdo, la presto y no me la devuelven, no la voy a lamentar. No, yo te voy a buscar y te conviene que me la des. Hermosa llave. Pero esa fue la que hizo que esta no trabaje. La vamos a poner debajo del banco. Bueno, Raselli, ya saben, Raselli, bueno, esta es la mejor época de Raselli. Esta llave sí verdaderamente se la aguanta. Le he ganado a gente
que creía saber, o sabe mucho, de Raselli y ha jurado y perdió un asado pensando que había dado con un lote de llaves Raselli de la buena época, de la época que te parabas arriba y si no aflojaba la tuerca no pasaba nada, no se rompía. Y yo las tuve en la mano por detalles que yo conozco o tantos otros conocen de la herramienta. Estas llaves se rompen. Esta no, la que vos tenés se rompe. La que vos tenés se rompe, la que vos tenés... No, que me extraña, que vos sabés, que no puede ser, me estás queriendo chicanear, que no. Perdió un asado. Perdió un asado porque no les digo que era tan mala como la que a mí me catapultó a comprar la Workmaster de Stanley cuando ya me había avisado el muchacho de la ferretería industrial. Me dijo, no seas boludo, comprar a Stanley Workmaster porque Raselli no sirve. Yo las había visto que las tenían colgadas en una estantería, un hilito, con una trababan a todas las otras colgando y yo me había emperrado y me dice, vas a volver. Y tuve que volver. Y bueno, uno, como yo soy fanático de estas llaves, producto de haber hecho todo el industrial con dichas herramientas, uno le agarra cierta mania y bueno, puede hablar un poco sobre la calidad por pequeños detalles de la herramienta. A muchos le pasará con otras cosas, a mí me pasa con las llaves. Vamos a dejar de costado esta caja, porque por ahí no lleguemos a hablar. Son tubos que ustedes ya conocen. Es mi primer juego de tubos en milímetros. Este que van a ver acá es mi primer juego de tubos en pulgadas, con algunos anexos que no corresponden. Este es de la marca Raselli. No lo quiero inclinar mucho porque se va a caer todo. Este es de la marca Raselli, obviamente. Estamos hablando de Raselli. Desde 1/4 hasta 1,25 pulgadas. Este es el juego chiquito. El juego grande lo tengo en la cabecera de mi cama y va de 6 a 32 y de 1/4 a 1,25 pulgadas. Acá los observadores van a ver un infiltrado, que es este tubo para bujías, pero de marca Vaco. Recuerdo, lo vamos a lavar un poquito, ¿sí? Esperen porque ahora no sé dónde dejé. ¿Dónde? Acá está. Lo vamos a lavar un poquito. Este es un tubo para bujías que yo había comprado en la estación de servicio. La gente de Bursaco lo debe conocer. No sé si vivirá ese hombre todavía. La última vez que anduve por allá, si bien cargué combustible, pero nada, no me pudieron dar demasiada información porque son recuerdos de uno y la gente con la que hablé ni siquiera había nacido cuando yo le comentaba eso. Este tubo lo compré. ¿Se acuerdan que antes en las estaciones de servicio había lugares donde vendían lamparitas, vendían repuestos, escobillas para limpia parabrisas, fusibles, herramientas, de todo? Bueno, me acuerdo la estación de servicio que está frente a Industrias Vaco, porque ahora hay una de cada lado, o sea, ustedes van por Camino de Cintura, a esa altura del lugar se hace Melián, bueno, hay una estación de servicio de un lado, una estación de servicio del otro. La que está antológicamente ahí desde mi época, les hablo de los 90, está del lado de enfrente a 2 cuadras o 3, porque ahí se pierde la distancia, de la entrada a la fábrica. Era la estación de Asensio Puley,
tiempo era Asensio y Puley, eran eran dos cuñados. Chon, para los amigos, yo estaba dentro de ellos y lo llamaba Chon. Chon atendía esto que era, digamos, la casa de repuestos que había en toda estación de servicio, donde en algún momento comenté que vendían la bolsita de los boludos. Yo con la bolsita de los boludos en el Torino seguía siendo un boludo, porque llenaba el carburador nada más. Pero bueno, en estos viajes que tuve que hacer a Córdoba, al principio íbamos todas las semanas, después cada 15 días, después ya por ahí no era necesario ir tan seguido, pero uno quería disfrutar lo que se había hecho, entonces íbamos. Yo cuando tenía que salir, generalmente dejaba la Coupé Torino en lo de Chom, en la estación de servicio, le cambiaban el aceite, el filtro, cuando salía del laburo, volvía caminando 3 cuadras, cargaba el tanque de nafta, y bueno, volvía para estos lados ya en condiciones de salir de viaje a la hora que sea indicada. Una vez me pasó que le había cambiado las bujías antes de salir, por cambiárselas. Tuve la precaución de dejar las 6 bujías dentro de la cajita con el cartoncito puesto. ¿Se acuerdan que se hacía eso? Y saliendo de Rosario, se ponen 5. Las 6 bujías nuevas, marca Champion. En esa época, Champion no era buena o no estaba el rango térmico adecuado. Pero uno compraba bujía para el Coupé Torino, se supone que viene con determinado rango térmico para el Coupé. Se puso en corto. Yo tengo, y lo tendría que mostrar, pero es un sacabujía para Torino que es articulado, pero es largo, no lo van a ver, es largo así porque... Entonces, después de esa situación y después de haberla resuelto con un sacabujías de esos de chapa, ¿se acuerdan del sacabujías de chapa que vendían también en las estaciones de servicio? Después de haberlo resuelto con eso, dije, no, tengo que cargar el sacabujía largo para trabajar cómodo, porque cuando uno sale a la ruta con el Torino y le da, eso calienta, y calienta en serio, o sea, no es moco de pavo. Si fuese de noche, les puedo asegurar que el múltiple, no les digo que lo van a ver al rojo vivo, pero coloradito lo van a ver. Tenía un cuñado que prendía el cigarrillo en el múltiple. Porque yo nunca permití que nadie fume en el auto. Entonces nunca me calentó si el encendedor andaba o no andaba. Tenían la contra, que era una resistencia que tocaba obviamente con el positivo. Se activaba, cuando se calentaba saltaba y ya estaba para prender. Yo nunca le di bola y siempre decía que no andaba el encendedor. Por ahí andaban todos. Entonces parábamos, yo por ahí echaba una mirada al campo, él prendía su cigarrillo en el múltiple y bueno, había una temperatura que más de una vez se quemó la ceja. Pero bueno, eso le pasaba por fumador. Entonces digo, tengo que cargar, siempre llevé la caja de herramientas del auto o la caja de herramientas personales, más las herramientas que uno necesitaba para las tareas que iba a desarrollar. O gas, o plomería, o electricidad, o lo que haya que hacer, porque a veces dejar las herramientas allá a mí no me despertaba demasiada confianza. Bueno, ¿qué pasó? Una vez que no tuvo consecuencias, salí, me olvidé de cargar la llave de bujía larga adentro de la caja de herramientas, me olvidé y dije, no hubo consecuencias, el auto anduvo perfecto. Entonces me compré en la estación de servicio de Chon, espero que hayan seguido la historia hasta ahora, me compré este tubo Baco 1316, que no es otra cosa que un tubo para bujías, no tiene nada del otro mundo. Y compré las 6 bujías nuevamente para cambiarlas. Y pueden creer que este tubo me salió casi como las 6 bujías.
Porque claro, una cosa es llevar la manija larga y otra cosa es tener el tubo dentro de la caja de tubo, que no hay problema, obviamente. Pero bueno, tubo Baco, que está conmigo hace una ponchada de años. Y bueno, nada, historias de las herramientas que quería contarles. Quedaron algunos temas para abordar, pero me parece que ya está bien, se van a aburrir, se van a cansar. La idea es que se entretengan. Bueno, y quizás no aprendieron nada. La idea tampoco era enseñarles mucho, pero bueno, que conozcan un poco la historia de las herramientas. Por ejemplo, quedó pendiente el tema martillos. Martillos de forja Quintana, del roble. Que bueno, han tenido su rectificada. Han sido utilizados con cuidado. Bueno, y han sobrevivido. Tengo desde chiquitos, llamémosle 200 gramos, hasta el guachín, 1,25 kilos, porque soy bastante fanático de los martillos bolita. Muchos notarán que, bueno, sí, pasaron por el síndrome de la pandemia. Muchos notarán que los cabos están hechos por el querido viejo Don Poncio, otra persona. 5 dedos le decíamos, porque tenía 5 dedos en las dos manos. O sea, no 5 dedos en cada mano. En las dos manos juntaba 5 dedos. El querido viejo Don Poncio, vaya a saber cuántos años hace que no está entre nosotros. Y hace más de 20 años que me hizo este cabo para este martillo y todavía sigue dando resultado. ¿Qué va a hacer? Se trabajaba de otra manera, gente. Bueno, les mando un saludo, les mando un abrazo, espero que estén bien. Si se quedaron hasta acá, les agradezco. Saludos al amigo Roberto, al amigo Manuel, al querido amigo Fede, Alejandro, Electroexplorador, a todos los amigos que están siempre, les mando un abrazo. Saludos al querido amigo Gregorio. Si hay algo de todo esto que hablé que pueda acotar o mejorar, bienvenido sea, me encanta ver sus videos. Saludos al querido amigo Ubaldo, Lorencis, lo propio. Muchachos, nada más que palabras de agradecimiento. Querido Fabio, no sé si todavía te quedaste, pero bueno, siempre hay alguno que pone hora no sé cuánto, minuto tanto. El Tano saluda a Fabio, así que bueno. Después mostraré un poco más en detalle los tubos y algunas herramientas que sé que a algunos por ahí les llama la atención. Lo mismo que esta francesita, observen la marca y observen los años de dicha unidad, de dicha marca también. Después en algún momento vamos a hablar de un par de herramientitas que quedaron, que pasé prácticamente en forma inadvertida cuando hicimos esa charlita desde mi casa, que una es esta. La verdad que ha cosechado algún que otro fanático que no la puede conseguir. Si la consigue que me avise, porque yo quisiese comprar otra unidad. Y esta pincita que la ha observado gente que, bueno, yo respeto y tiene un buen criterio de herramientas y me dice, observa los detalles de calidad de esa herramienta. Cualquiera juzgaría por los grip como algo genérico y de baja calidad, pero me han dicho observar y describir los detalles de calidad. Obviamente yo ya los conozco porque si no, no la hubiese comprado. Es así. Así que bueno, les mando un saludo. Saludos al querido Fabio, como dije. Espero no olvidarme de nadie. Roberto está. Ubaldo también. Saludos a todos. Al querido amigo Rubén. Los amigos Pablo. Saludos de corazón a todos los que están viendo. Tito,
te mando un abrazo. Y si me quedó alguno sin saludar, como el querido Eugenio, ahí me vinieron todos juntos. Eugenio, te mando un saludo. Diego Segovia, te mando un abrazo. Diego 10, Juan Llanes, saludos a todos. Gracias.